pues fallece, dejando a la esposa sin una pensión. Pero alguien se adelanta a ella para reclamar esta pensión y pasa mucho tiempo sin la esposa legal recibir los beneficios de esta pensión. Y luego, pues a feliz término, gracias al apoyo de un especialista como la abogada Luz Marina, llega a adquirir esa pensión. Sabemos que todo esto es una historia bastante interesante y obviamente queremos escucharlo de su propia boca. Doctora, bienvenida a Hay Casos de Casos, por favor. Ok, buenas tardes. Entonces, el día de hoy voy a compartir pues una experiencia de vida que tuve con personas que son muy cercanas a mí, o sea, que las había conocido antes de ejercer como abogada con ellos. Las conocí porque yo tuve un colegio de preescolar y primaria y en el colegio mío estudiaban las nietas de la persona que les voy a hablar. Y ya después de que yo había quitado mi colegio, años después, un día estando afuera de mi casa barriendo y haciendo el aseo, un fin de semana, pasa esta señora que les voy a contar que se llama Nidia y me pregunta porque la señora, o sea, primero que todo es además del éxito profesional que eso me generó, también me generó pues digamos como humanidad porque pues la señora Nidia es una señora muy nativa, o sea, ellos son de Leticia, de por allá de Amazonas, de Puerto Santander, Amazonas. Y su familia, pues, todos son de por allá, los hijos, la señora, el esposo. Y cuando yo tenía mi colegio, el esposo de la señora era el que en algunas veces, en algunas ocasiones, él venía a recoger a las nietas al colegio, entonces por esa razón yo los conocía. Entonces un día la señora, yo estoy afuera y la señora pasa y me pregunta que si yo, ¿cómo está, profe? Me saluda y yo obviamente paré lo que estaba haciendo y la saludé muy formalmente y ella me preguntó que si yo ya había terminado mi carrera de abogacía. Entonces, pues yo me pongo muy emotiva porque primero que todo soy una chillona, yo por todo chillo. Y Tranquila, además la entendemos. recuerdo pues este caso porque ha sido una de las cosas que más, digamos, con más satisfacción personal y profesional me han dado. Entonces ella, nos pusimos a charlar con la señora y yo le pregunté por su esposo. Ella me contestó que su esposo ya había fallecido, pero yo le dije, yo recordé inmediatamente pues que yo sabía que el señor trabajaba. Y yo le dije, pero bueno, pero usted tiene que tener su pensión. Y ella me contestó que ya no tenía nada, que porque cuando él murió había dejado otra mujer y ella se había presentado primero a reclamar la pensión. Entonces, yo le pregunté, ¿y sus hijas no tienen la pensión tampoco? Me dijo que tampoco. Y las hijas, cuando el señor murió, había dos hijas menores de edad. Entonces, ¿qué pasó? Que yo fui la séptima abogada que la señora Nidia tuvo. Todos al comienzo, como es típico en algunos profesionales del derecho, que solamente buscan es el beneficio económico, desafortunadamente, le pedían 3 millones, 2 millones, 4 millones, y como no veían así resultados rápidos y veían que el asunto era muy complicado, pues le negaban y no le hacían nada. Y la señora, pues ella realmente no tenía conocimiento, la pura y la que le ayudaba por a conseguir esas platas prestadas era la hija mayor de ella, porque ella tiene 6 hijos. En qué se desempeñaba ella? ¿En qué La trabajaba señora, luego de la quedar señora viuda? cuando, como el esposo ya se había muerto, o sea, eso fue en el 2009. El esposo murió en el 2003. Ella llevaba 6 años, mejor dicho, dándose golpes contra el mundo para levantar las hijas. Ya las hijas, la hija mayor, pues ya ella se había casado. La segunda había fallecido, que falleció al poco tiempo que falleció el esposo. Y le dejó una nieta de 3 años. Entonces la señora se dedicaba a lavar ropa ajena. Eso era un trabajo que había antes, que era lavarle y plancharle ropa a las personas y entregarles la ropa planchada o a cocinarle a los obreros y todo, porque en el barrio donde yo vivía estaba recién urbanizable, o sea, empezaban hasta ahora a construir casas, no, por ejemplo, frente a mi casa no había construcciones, éramos urbanizaciones nuevas. Entonces ella se dedicaba a ese trabajo, yo le tocaba muy duro a esa señora para poder sacar a sus hijos, porque ella tiene 2 hijos hombres y tuvo 4 mujeres. O
sea, los dos hijos hombres estaba todavía en la casa con ella, trabajaban por ahí en lo que les salía a los muchachos. Las dos hijas menores tuvieron que trabajar porque no podían sobrevivir si no trabajaban. O sea, ellas no les dieron pensión, no les dieron nada, pues les tocó ponerse a trabajar. Entonces, ella me hace ese comentario, entonces yo le digo, pues si usted no tiene inconveniente, pues tráigame los documentos, usted me dice qué ha pasado y yo le reviso. Y tal fue así que yo en el año 2019 empecé mis labores como abogada con ese caso. O sea, con la expectativa de que habían 6 que habían pasado por antes y que no habían hecho absolutamente nada. Cuando yo me doy cuenta de los errores que había cometido la aseguradora, que en esa época se llamaba BBA Pensiones Horizonte, que ya no existe hoy en día porque ahora es Protección, inmediatamente ya las hijas que yo iba a representar ya eran mayores de edad. Entonces, había una menor y había una mayor de edad, de las que, a las que les habían negado la pensión, porque pues ellas eran las únicas menores cuando había fallecido el padre. Me pasan los documentos, hago la gestión, a los 2 meses nos contesta la aseguradora diciendo que efectivamente habían cometido un error con ellos y a las muchachas, a la que ya era mayor, le pagaron como 30 millones de pesos del retroactivo de lo que le habían dejado de pagar. Sí. Y a la otra, a la más pequeña, pues le pagaron una cantidad pues también considerable. O sea, a los dos, como 2 meses y medio, pagaron, la aseguradora pagó 60 millones de pesos. Partiendo que, o sea, eso fue para ellos una alegría gigante porque pues, y además, que les pagaban esa plata, pero que no les iban a pagar pensión, o sea, que les pagaban era lo que les habían dejado de pagar hasta cuando fueron mayores de edad, ¿sí? Que no les pagaban pensión porque ellas ya habían aparecido cotizando, o sea, que ellas ya habían sido cotizantes y que ya habían trabajado. Entonces, obviamente, yo recibo la plata que inicialmente dan y presento un recurso de reposición en subsidio de apelación contra la decisión que toma la aseguradora, porque obviamente ellas trabajaron porque no les habían reconocido la pensión, los culpables fueron ellos, argumentando esto. ¿Cómo las personas no van a trabajar? Entonces se mueren de hambre. Se vieron obligadas a trabajar porque ellos les negaron la pensión, a ellas dos. Finalmente salió la resolución, resolvieron el caso y les empezaron a pagar la pensión a las muchachas jóvenes. Sí. Adicional a ese caso, yo inicié el proceso ordinario laboral para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la señora Nidia. Y teniendo la claridad de que en Leticia había un proceso igual para pensión de sobrevivientes, porque cuando se presentaron las dos, la aseguradora le pagó la pensión, empezó a pagarle la pensión al menor de edad que estaba reconocido en Leticia. Y la otra parte, el otro 50% de la pensión quedó suspendido porque hubo controversia, eso lo dice la ley, ¿sí? Entonces, al haber esa controversia, el 50% quedó en suspenso. Yo inicio en el 2009 el proceso de pensión de sobrevivientes aquí en el juzgado laboral. Yo al mes de mi demanda ya había notificado a la aseguradora. Y me di cuenta que en Leticia hacía ya 6 años había puesto la demanda y no habían notificado las partes. Entonces, en ese sentido, yo le dije a la señora Nidia, me la voy a jugar, porque yo ya había notificado a todo el mundo. Entonces, yo le dije a la señora Nidia, voy a pedir el traslado del proceso de allá para acá, para que se acumulen las dos demandas y una sola sentencia falle esto. Y así lo hice, porque yo al mes ya había notificado a la señora de Leticia, porque ella también había que vincularla, sí. Y había notificado a la aseguradora, o sea, a BBVA Pensiones Horizonte. Entonces, que pido el traslado del proceso y se va a la solicitud para Leticia, y como ellas no habían notificado, pues me concedieron el traslado. Y se vino todo el proceso para Villavicencio. Empezó la primera audiencia, o sea, en esa audiencia ya los dos procesos acá, o sea, la juez ya aceptó, abocó conocimiento del otro proceso
se dio cuenta que en el otro proceso no se había notificado. Yo hice los trámites de notificación del segundo proceso y arrancó ya el proceso aquí en firme. Hubo la primera audiencia, hubieron como 3 audiencias. La primera audiencia, como no hubo conciliación porque la aseguradora no quiso conciliar con la señora Nidia y tampoco la contraparte de Leticia, no vino nadie por acá, nadie se asomó. Hubo otra segunda audiencia de pruebas. Dentro de las pruebas que yo tenía una señora que me sorprendo hasta el día de hoy de la lucidez de esa señora. Esa señora tenía, al momento en que ella testificó, tenía 86 años de edad. Esa señora tenía casi una memoria fotográfica. Esa señora sabía todo de esta familia. Cuando sabía la fecha exacta en que se habían casado doña Nidia y su esposo, sabía las fechas en que ella había tenido las hijas, los hijos, ella sabía cuándo la señora Nidia, porque en el otro proceso la señora estaba pidiendo una pensión de sobrevivientes porque ella era una querida, como nosotros la llamamos, ¿sí? Una querida del Señor. Y doña Nidia pues era casada con él. Entonces la otra alegaba que ella era la que tenía derecho a la pensión porque ella era la que había vivido con él los últimos años. Entonces, finalmente, como acá no hubo controversia en el proceso, la señora esta que yo le cuento testificó de una manera sorprendente, o sea, cosas muy puntuales que yo soy enemiga de los testigos porque los testigos a veces en vez de ayudar perjudican. O sea, como abogada que soy en mi experiencia, no soy amiga de los testigos, excepto si son como esta señora, una testigo que fue crucial para todo el proceso. Esto fue una cosa, las cosas que ella dijo o sea, el testimonio que ella dio de la convivencia de doña Nidia con el esposo, que doña Nidia, ella iba para las vacaciones del marido, iba a Leticia, para los cumpleaños de él, en Navidad él se venía para acá y el 31 estaban allá. O sea, ellos a pesar de que fue en otras ciudades, nunca dejaron de ser esposos, que fue algo crucial para el fallo, ¿sí? Sale el fallo, como no hubo controversia, pues sale mi fallo. Sin embargo, sale mi fallo a favor. Sin embargo, la juez comete un error porque ella, como yo inicié el proceso en el 2009, ella asumió que en el 2009 se habían presentado las reclamaciones a la aseguradora y resulta que eso no fue así. La primera reclamación a la señora hizo a la aseguradora por parte de los otros abogados se hizo en el año, el señor murió en octubre del 2003. La primera reclamación se hizo en noviembre del 2003 y la jueza asumió que se había hecho en el 2006, ¿sí? O sea, si yo aceptaba ese fallo y no lo apelaba, doña Nidia perdía 3 años de pensión, ¿sí? Entonces me tocó presentar apelación porque pedí que adicionaran o que corrigieran la sentencia, pero la juez no quiso. Era una jueza ambulante que en esa época había unos jueces de descongestión acá en Villavicencio. No tenía casi conocimiento la señora, la juez era un poquito como lenta. Entonces profirió la sentencia quitando a doña Nidia 3 años de pensión. Nos fuimos a la apelación y doña Nidia era la mujer más calmada de la vida. O sea, yo nunca he tenido clientas como ella en el sentido de que no son esas clientas canzonas que están todo el tiempo chuzándolo a uno, que qué ha pasado, que mi caso, que mi proceso, que la plata, que no. Ella lo único que ella me veía y me decía, doctora, yo confío en usted. Y yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana a orar para que nos vaya bien. Entonces yo decía, bueno, señora. A los 2 años, se demoró 2 años para salir la sentencia hasta que el tribunal falló, porque como la sentencia fue del juzgado segundo de descongestión laboral del circuito, entonces se fue al Tribunal Superior. A los 2 años sale el fallo, corrigiendo el error y diciendo que la señora Nidia tenía derecho a su mesada pensional, o sea, el total del 50%, a partir de octubre del 2003. O sea, todo el tiempo. Sale el fallo, empezamos el trámite con la aseguradora para que le pagaran su plata y finalmente le salió su plata, le pagaron todo su retroactivo
Y fue muy curioso porque cuando fuimos a cobrar en el banco, ella decía que ella no era capaz de cobrar toda esa cantidad de plata. Nos dieron 4 bultos de billetes. Yo tuve que traerme la plata para mi casa porque ella decía que si ella dejaba la plata, ya los hijos la robaban, los hijos hombres. Y que ella lo que quería era construir una casa. Después de que la casa de ellos era la casa más horrible de la cuadra, llegó a ser la más linda. Y yo tuve pues que administrarle su plata y todo eso. Adicional a esos 2 procesos, en Leticia había un proceso de unión marital, de hecho, de la señora otra, un proceso de filiación natural, o sea, de paternidad de la niña que no estaba reconocida, y también estaba el proceso de sucesión. Entonces, yo aquí en Villavicencio cogí el proceso de sucesión que había abierto otro abogado, donde ni siquiera habían publicado los edictos, o sea, estaba eso botados allá en nada. Cojo ese proceso, mejor dicho, como decimos vulgarmente, y yo como soy llanera, utilizo mucho esa palabra, le pusimos la chancleta. Ese proceso y esa sucesión y me voy para arriba con esa sucesión. O sea, tenía mi proceso laboral, que yo sabía que eso se demoraba, y le puse pues el pie a esa sucesión. Presenté mis inventarios, como nadie hubo objeción, nadie se presentó. Aprobaron mis inventarios, ordenaron hacer la partición, que eso dan un mes para hacerla, yo en 3 días la presenté. Y no llegó nadie, corrieron el traslado, me aprobaron la partición. Y cuando yo ya tenía el proceso aprobado la partición, porque allá en Leticia iban detrás de este proceso por las cesantías del señor, eran 55 millones de pesos. Entonces, obviamente, yo tenía, eso estaba embargado en el proceso. Yo apenas llegué, lo primero que hice fue coger esa y pedir esa medida cautelar de embargo de esa plata antes de que por allá quién sabe qué locura hicieran y saliera que la plata se había desaparecido. Los bienes que había dejado el señor era la casa aquí en Villavicencio y las cesantías. Esos eran los bienes de relictos. Eso era lo que había en la sucesión. Cuando ya me habían aprobado la partición, cuando yo ya había hecho todo y ya me habían pagado los títulos, como yo sabía que había una menor allá que no habían reconocido, para evitar controversias, la casa de Villavicencio la dejé acá para todos los hijos de doña Nidia y para doña Nidia, su 50%. Y como había plata, a los hijos de Leticia les dejé solo plata, ¿sí? Para evitar los problemas. Y como había una menor que no sabíamos si era o no hija del señor, se le reservó la partida por si resultaba hija del señor, ¿sí? Yo hice un trabajo, mejor dicho, juicioso en ese sentido. Cuando yo ya estaba prácticamente a punto de repartir la plata, me llamó el abogado doña Nidia de Leticia. Un día me dijo, ay, doctora, ¿cómo está? Yo soy el abogado de Luz Miraña, que se llama la señora. Yo soy el abogado de ella, entonces yo lo llamo para que conciliemos. Y yo le dije, pues doctor, ¿qué vamos a conciliar usted y yo? No, es que mi cliente tiene derecho a la mitad de los bienes. Le dije, ¿cuál es mitad? No, pues es que acá también tenemos, acá tenemos la sucesión y eso va andando. Que dije, pues doctor, pues yo no sé, usted se durmió porque yo aquí ya terminé la sucesión y yo ya hice hasta la partición y ya estoy repartiendo la plata. Yo, ¿cómo así? Le dije, sí, señor. Ah, pero eso la podemos apelar. Le dije, pues no la puede apelar porque usted nunca la objetó, no objetó la partición, no puede presentar apelación, ya quedó en firme la partición. Porque eso, procesalmente es eso, ¿sí? Uno tiene que saber qué pasos da. Pues este señor yo creo que quedó sentado. Pero como yo le había dejado plata, a los 2 días estaban en el juzgado cobrando la plata. Imagínense, o sea, son abogados que solo les importa la plata. Vinieron y cobraron la partida del chico, del niño menor que había quedado allá. Como estaban los otros 2 procesos allá en Leticia, pues yo tuve que ir a Leticia. Pues me di el champú y conocí Leticia. Fui en el 2016 tuve que ir a Leticia, imagínense, ya habían pasado 7 años. Porque allá estaba el proceso de unión marital, el proceso de paternidad y el proceso, había todos esos procesos. El proceso de sucesión, pues que no sé en qué terminó allá porque pues acá se hizo todo. Y yo fui allá a 2 audiencias para terminar ese proceso de unión marital porque primero que todavía prescripción porque la señora puso la demanda 3 años después de que se murió el señor, solamente tenía 1 año para poner la demanda de unión marital de hecho. Y finalmente la niña sí salió hija del señor. Entonces ella tenía su plata aquí reservada en Villavicencio y vinieron, apenas salió el registro civil, vinieron por la plata. Entonces, esta es la historia del proceso de doña Nidia.
Doctora, bastante interesante. Tuvo feliz término y pues gracias a eso, pues la hija menor, con lo que le pagaron de pensión hasta los 25 años, hizo su carrera de administración de empresas en la Uniminuto. Hoy en día es administradora. La mayor, la otra que tenía derecho a la pensión, ella recibió pensión por 3 años, pero no quiso estudiar. Y pues y doña Nidia tiene su pensión, tiene una muy buena pensión. Ella en este momento está recibiendo más o menos un promedio de 2 millones de pesos, porque como allá todavía están los Ujú, menores, o sea, ujú. ya la niña es la que recibe en este momento porque el muchacho ya tiene 18 años. Entonces, pues obviamente cuando la niña también cumpla los 18 años, que es por ahí más o menos en 3 años, eh, ya doña Nidia recibirá su 100%. O sea, ella le quedó muy buena pensión. Entonces, esta es la historia de este proceso. Pues muy interesante, doctora Luz. La verdad es bastante conmovedor. Sabemos que también se movieron asuntos sentimentales, ciertos lazos Sí, cercanos. sí, señor. Y doctora, una pregunta que uno no puede dejar pasar es, ¿cuánto tiempo llevaba este señor fallecido y por cuánto tiempo, pues esta persona no tuvo el beneficio de su pensión? Durante Sí, 6 años. 6 o más, porque yo cogí el proceso en el 2009 y hasta en el 2013 salió el dinero del retroactivo y le empezaron a pagar la pensión a doña Nidia. O sea, ella duró 10 años sin pensión y sin ningún recurso. 10 años. Yo duré casi 4 años con el proceso, por lo que lo tuve que apelar, por el error que cometió la juez. Entonces es para que uno también, como abogado, también uno se dé cuenta que a veces no solamente es necesario tener el conocimiento, porque las fallas judiciales pueden perjudicar mucho a una persona, ¿sí? Y ahora otra cosa es que como abogados tenemos que ser conscientes que si aceptamos un caso, tenemos que realmente, primero, tener el conocimiento, ¿sí? O sea, haber estudiado y habernos preparado para esta área. Pues a mí se me olvidó decirles que yo soy especialista en derecho procesal, derecho administrativo y soy especialista también en derecho del trabajo de la Universidad Nacional. Entonces uno tiene que tener este conocimiento de saber que si usted recibe un caso, no es por recibir la plata, ni es por hacer un número más, porque imagínese usted con qué esta señora podría recomendar a esos otros profesionales. En cambio, mire, aquí, por ejemplo, en el barrio, porque yo llevo 30 años viviendo en este barrio, la señora le preguntan por una abogada y ella dice, yo solo tengo una que recomiendo a ojos cerrados, que es la doctora Luz María. Pues porque, y más que todos los procesos que yo he llevado, todos han sido por referencias. Incluso los que han sido demandados míos terminan siendo mis clientes y dándome procesos, ujú, porque pues ven, primero que todo, la honestidad, que eso es una de las cosas que si usted como abogado es deshonesto, nada. Usted se puede imaginar que yo tuve que hasta manejarle los recursos a ella para la construcción de su casa, pues porque ella no tenía como esa, digamos, como esa pericia o esa capacidad de poder administrar todo ese dinero que le salió. Correcto. En ese sentido, esta es la historia de este proceso tan bonito. Pues una historia bastante buena y obviamente también quisiéramos preguntarle, Doc, ¿cuál era el temor más grande que ella tenía y qué fue lo más difícil durante todo el proceso? No, pues doña Nidia conmigo, ella no tuvo ningún temor porque ella sabía que prácticamente a los 2 meses que ya me dio el proceso, que yo empecé a trabajar, ya vieron resultados. Ella no tenía ningún temor, el temor era por los procesos que habían en Leticia, ella siempre tenía temor porque decía, de pronto viene esa gente a quitarme mi casa o Ujú, cosas de esas, el temor era ujú, por eso. Pero yo siempre le dije a ella, tranquila señora Nidia, que estamos haciendo las cosas correctas. Y así se hizo. Por ejemplo, yo hice la sucesión acá en Villavicencio y yo hice las cosas correctamente. Yo les dejé, para no tener controversia por la casa doña Nidia, le dejé la partida a los hijos de ella y como había dinero suficiente para darles el equivalente en dinero a los otros hijos, a los que estaban en Leticia, pues se hizo así, tal cual. Nosotros no cogimos plata acá porque doña Nidia ya estaba recibiendo, las hijas de doña Nidia ya estaban recibiendo sus pensiones y pues los otros ya eran mayores de edad. Entonces esperamos hasta que llegó todo, hasta el final. Doña Nidia nunca me acosó por eso. El temor,
Nosotros lo que nos mató y nos perjudicó fueron, primero que todo, el error judicial, ¿sí? El error que cometió la juez. Eso nos atrasó. Pero doña Nidia es una señora que ora mucho. Entonces ella decía, pues no es el momento de que yo reciba la plata. Dios es el único que sabe en qué momento yo lo voy a recibir. Y ella era una persona muy paciente. O sea, por eso les dije al comienzo, clientes como ella, de pacientes y de confiadas en su abogado, muy pocas, porque todo el mundo es desconfiado. Y pues afortunadamente los abogados nos hemos hecho muy mala fama, algunos. La gente se hace mala fama porque no hace las cosas bien, ¿sí? Y esa es la historia. Pues muchas gracias, doctora Luz. Ahora hay personas que tienen casos similares, ¿sí? Que han perdido a su familiar que velaba por ellos, que Ujú. económicamente era el responsable, incluso no saben que pueden acudir a este beneficio, a esto que es legalmente constituido. Doctora, ¿qué consejo le daría a alguien que está pasando por la misma situación de la que pasó doña Nidia? Pues de todas maneras, es una cosa que es muy importante que la gente sepa, es que las pensiones son imprescriptibles, ¿sí? Lo que prescriben son las mesadas pensionales, pero el derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes no prescribe. La gente incluso, si han pasado 5, si han pasado 6, como en el caso de Ñanidia, había pasado 6 años cuando pusimos la demanda, pero no había prescrito, entonces no prescribió nada, pues porque se tiene en cuenta también la fecha en que uno haga la primera reclamación, ¿sí? Entonces, aquí aplican en el derecho laboral, para el tema de las pensiones, se aplica la prescripción trienal, es decir, los 3 años, últimos 3 años. En el ejemplo, Ñanidia, la juez en la sentencia de primera instancia aplicó esa prescripción trienal diciendo que si el señor había muerto en el 2003 y la demanda se ha puesto en el 2009, pues doña Nidia tenía derecho a las pensiones desde el 2006 y que 3 años atrás todo ya estaba prescrito y que todo se había perdido, que fue el error que nos obligó a presentar la apelación de la sentencia. Entonces, es decir, pues que si una persona está en un caso similar como este o tiene una situación así tan compleja, pues hay que, primero que todo, pues asesorarse de un muy buen abogado, busquen un abogado que sea especialista en derecho del trabajo, o sea, que sepa de estos temas, que maneje el tema pensional, porque a veces, incluso habiendo profesionales en el derecho laboral, se dedican a otras áreas del derecho, se dedican, por ejemplo, a temas sindicales o a otras cosas, pero no se dedican al tema pensional. Ujú. Entonces, este tema pensional es un tema muy interesante que muchas veces a las personas les niegan la pensión por cualquier cosita. Y la gente dice, no, pues si ya me negaron, ya no tengo derecho a nada. Y resulta que no es así, ¿sí? Incluso si usted ya le hayan negado, incluso usted ya ha demandado y haya perdido la demanda, puede volver a demandar si usted ya, si hay otros hechos distintos a la demanda inicial. Interesante. Pues doctora, queremos darle muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en Hay Casos de Casos y pues en otro momento también seguramente tendremos la oportunidad de conversar sobre otro caso interesante. Muchas Con gracias, doctora. todo gusto. Bueno, hasta luego. Bueno, si este ha sido su caso, le alegrará saber que podrá contactar a esta profesional en nuestro sitio de internet www.haycasosdecasos.com. Pero si no es su caso, entonces lo esperamos para dentro de 8 días con un caso similar. Esto ha sido otro episodio de Hay Casos de Casos. Puede seguirnos en Instagram, Facebook y en Spotify como haycasosdecasos.com.